por suerte no hay nadie. ¿Sí? Ahora que pongo a grabar viene la gente. Bueno, y eso es todo. ¿Quedamos así entonces? Bueno, buenos días a todos formalmente. Vamos a continuar con el apunte de futuro y luego vamos a ver obligaciones negociables, opciones hasta donde lleguemos. ¿Bien? Para ponernos en situación, recuerden que hablamos de posiciones financieras, arrancamos hablando de posiciones financieras, donde básicamente estaban definidas por la ubicación del subyacente. Y lo importante era que un operador no tiene una única posición financiera, siempre va a tener una posición en relación a un subyacente. No está calzado de por sí o cubierto o descalzado, siempre depende del subyacente que estemos hablando. ¿Bien? Entonces, eso por un lado. Y las posiciones se manifestaban de acuerdo a donde se ubique ese subyacente. Si se encuentra en el activo, es algo que uno posee, es una tenencia, entonces ahí era una posición comprada, mientras que si está en el pasivo es una obligación, es una posición vendida. Y lo importante de estas posiciones son cómo generan beneficios, en el caso de la posición comprada hacia el alza, en el caso de la posición vendida hacia la baja, pero también lo más importante incluso es dónde están los riesgos. Bueno, en el caso de tener posición comprada, el riesgo es a la baja, perdería valor, se vería perjudicado mi activo, por ende mi patrimonio, ¿sí? Y en el caso de las posiciones vendidas, el riesgo se la suba. O sea, tendría que disponer de mucho más activo para poder cancelar esa obligación que tengo. A partir de estas posiciones, de conocerlas, decíamos que hay una posición ideal para toda empresa que no sea financiera, que tiene que ver con la posición de calce. Esto es, tener el mismo activo financiero, el mismo subyacente, tanto en el activo como en el pasivo, por igual monto. Entonces, si bien yo no puedo evitar que se modifiquen los precios, o las tasas, o lo que fuera, el tipo de cambio, lo que va a suceder es que los resultados que genere adversos en una de las dos posiciones se compensan con el resultado favorable de la otra. Porque si tengo el mismo subyacente por el mismo volumen, evidentemente los resultados van a ser iguales con signos contrarios. Dijimos que si bien esto es una posición o una situación ideal, no siempre es posible. Es bastante difícil, de hecho, o bastante oneroso. Entonces no me conviene, para evitar perder algo, quedar expuesto en un montón de dinero, solo para evitar perder un poquito. Entonces nos encontramos con situaciones en donde, si bien no es un calce, podemos a través de algún activo que podría incluso ser distinto, por distinta cantidad, e incluso por posición igual o distinta, o sea, depende de cada subyacente, lograr una cobertura. ¿Cuál es la diferencia básica entre la cobertura y el calce? Es que con la cobertura pierdo menos, o es la intención, perder menos. No voy a salir hecho, no, mi resultado no va a ser neutro, siempre voy a tener resultado. El caso típico que mencionamos es el del seguro, pago mensualmente, o sea, estoy perdiendo periódicamente, e incluso si ocurre el siniestro y la compañía me cubre, siempre va a haber otros costos asociados, y eso hace que tenga un resultado adverso. Pero lógicamente muy menor, así directamente perdiera todo ese capital, porque no se me robaron el auto, se me incendió mi casa, o en el caso de hablar de cosechas, cayó un granizo y perdí la cosecha. ¿Sí? O sea, no voy a salir hecho, pero voy a perder menos. Esa es la finalidad de la cobertura. Ahora bien, hola, ¿qué tal? Muchísimos operadores, a partir de expectativas que tienen, piensan, imaginan un futuro determinado respecto a cada uno de estos subyacentes, entonces intencionalmente, esto es lo importante, intencionalmente adoptan una posición, o sea, se descalzan, salen de esa posición de cobertura y quedan expuestos. Adoptan una posición comprada o una posición vendida de acuerdo a que les convenga, de acuerdo a que hayan leído de ese futuro. Y lo más importante aún, siempre hay expectativas y se actúa hoy sobre las expectativas para luego obtener los resultados. El caso obvio, si yo creo que el dólar va a aumentar, tengo esa expectativa, quiero beneficiarme con esa expectativa,
necesariamente tendré que comprar hoy los dólares porque si creo que va a aumentar, estoy imaginando que en el futuro es más caro. Bueno, si yo simplemente creo que va a aumentar, espero que pase el tiempo y cuando llegue ese momento futuro, efectivamente se concreta la suba, lo único que podré decir es que estaba bien orientado, que mi expectativa era correcta, pero no le saqué ningún beneficio, porque no voy a ir a comprar caro cuando ya subió. Entonces, los operadores se manejan con expectativas. Si creo que va a bajar, evidentemente hoy va a estar más caro que en el futuro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para especular? Vender ya. Vendo caro, porque si va a bajar, después recompro a un valor más económico. ¿Sí? Esto en líneas generales. Después lo que estamos viendo es que hay contratos que me permiten de alguna forma lograr estas cuestiones, ¿sí? O cubrirme o especular. Los contratos que más se utilizan normalmente son los contratos de derivados. ¿Por qué? Porque en especial en Argentina, que tenemos un mercado principal muy chico, el mercado subyacente es un mercado muy chico, hay pocas acciones en la bolsa, hay poco movimiento. Entonces, si todo el mundo quisiera participar, todo aquel que tenga una moneda quiere participar, no hay cómo participar. No están las acciones, no están los títulos disponibles para que todo el mundo pueda participar. Y a la vez, eso requeriría de un movimiento de dinero bastante importante. Porque si yo quiero que suba, aprovechar una suba, tendría que comprar la acción, tenerla y esperar el momento de la concreción de la suba y venderla. Y ahí realizar las ganancias. Recuerden que en finanzas los resultados se realizan, no se anotan. Entonces, si yo compré en teoría barato y vendo, o sea, llega el momento que está caro, la única forma de decir gané es si lo vendo. Realizo la ganancia. Si me lo quedo, no hay ganancia porque podría bajar al otro día y cambiar todo ese resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, todo eso demanda un montón de dinero. Ahora, si en vez de hacer eso, voy al mercado de derivados, en el mercado de derivados hay una serie de contratos que lo que hacen es mirar ese mercado principal, ese mercado subyacente, tomar nota, ponerse de acuerdo en qué va a pasar y se van negociando los resultados, las diferencias de tasas o la diferencia de cotización. Y lo único que se compensan son los resultados. Entonces ya no hace falta todo un movimiento de dinero, o sea, no hace falta comprar la acción, después venderla y quedarme con la diferencia. Si compro una acción a través de un contrato de futuro y obtengo un resultado, directamente, como no hay que liquidar nada al momento de la celebración del contrato, simplemente se pactan las condiciones, entonces cuando llega el momento de liquidación, lo que se cruza son los resultados, directamente. ¿Sí? Entonces ya ahí hay un manejo de dinero mucho más chico. O sea, con mi mismo capital puedo hacer simultáneamente varias inversiones y no estar todas esas inversiones ancladas a un único subyacente. O sea, puedo diversificar, entonces ahí volvemos al tema de los riesgos, ¿se acuerdan? Riesgos sistemáticos y asistemáticos, en este caso estoy diversificando, estoy sacándome un poco el riesgo asistemático. Bien, habíamos visto el contrato futuro, y el contrato futuro tenía la característica entonces de pactar en el momento presente la compraventa de un subyacente. Normalmente hay algo que se llama precio teórico, o sea, la definición del precio futuro está relacionado con el precio actual más la tasa de interés por el periodo en cuestión, o sea, del momento de la celebración del contrato hasta el momento del vencimiento del contrato. Y que normalmente esa tasa es la tasa de mercado. Si leyeron el apunte, habrán visto que dice que tiene algunas características, algunas particularidades el contrato de futuro. Primero, que lo crea el mercado. O sea, el mercado lo que hizo, creó una cantidad de contratos sobre algunos subyacentes, sobre unas cantidades determinadas, y fijó el precio en base a estas pautas que recién hablamos. Y entonces cada uno de nosotros, si queremos, o compramos o vendemos el contrato. O sea, esos contratos están estandarizados y están garantizados por el mercado. Para darle certeza, a pesar de que ahí no lo dice, cuando uno compra o vende, tiene que dejar una garantía, una parte. ¿Para qué es esto? Y porque si llega el momento y el resultado sería adverso, podría agarrar mis petates e irme a otro lado. Digo, ¿a qué voy a venir a poner plata? No, me voy. Bueno, para evitar eso y darle seguridad
a la operación, están obligados a dejar una garantía, ¿sí? Que incluso la garantía muchas veces es en otros subyacentes, pero el tema es que cubran un valor determinado. ¿Bien? O podría ser a través de la sociedad de garantía recíproca, ¿no? O sea, algo que dice, bueno, si esta persona falla, hay alguien que va a responder por él. Esa básicamente. Pero en última instancia, el mercado está garantizando la operación. O sea que si a pesar de eso, la persona no viene, la garantía le pasó lo que fuera, el mercado responde. Como son estandarizados, o sea, son todos iguales, todos son la misma cantidad, todos están garantizados por el mercado, están regulados, entonces eso permite con facilidad hacer lo que sería un endoso, o sea, transferirlo. Decir, bueno, yo compré esto, pero ahora no lo quiero más y lo vendo. Y como todos sabemos de qué estamos hablando, cualquiera me lo puede comprar y sigue con ese derecho que yo adquirí, y otro se lo compra a ese y sigue. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el contrato tiene las mismas características, está el mercado respaldando y se va a concretar. Más adelante aparece otro tipo de contrato que se llama forward, y cuando empiezan a dar la definición dice que se juntan dos partes, en el momento presente, pactan entregar un bien a un determinado precio a futuro. El contrato futuro es el mismo. Bueno, sí, es el mismo, pero en este caso es ad hoc, es entre las partes. Es el mismo contrato, pero en vez de estar hecho estandarizado en el mercado, son dos partes que se juntan y transaccionan con las mismas características de lo que es un contrato de futuro. Hoy negociamos, hoy pactamos, hay un momento de liquidación, hay un precio a partir del momento del precio contado y la tasa de interés, hay una cantidad de bienes en cuestión, pero no están garantizados ni estandarizados. No están estandarizados, no están emitidos por el mercado, no están garantizados por el mercado. Entonces, ¿qué pasa acá? Evidentemente el riesgo de los operadores es mayor, ¿sí? Porque si sale mal, no hay alguien que responda por ello. Y a la vez, evidentemente, como no están estandarizados, también va a ser más difícil transferirlo. De hecho, prácticamente no se transfiere, porque tendría que ser alguien que viene y justo necesita ese producto por esa cantidad y en ese tiempo. Entonces, no es ilegal la transferencia y la transmisión, pero es difícil de hacer. Es difícil conseguir una contraparte. Ya al mercado van los que quieren comprar y vender, es más fácil. Ahora, si yo opero en forma particular entre mi empresa y otra empresa, y de pronto alguno de los dos quiere salir y quiere tercerizarlo, tenemos que salir a buscar quién puede ser el que reemplace. Es mucho más difícil. ¿Sí? Por otro lado, el objeto, el bien, aunque normalmente en transacciones se usa como base de producto, son bastante diversos. Tenemos desde acciones o títulos o cualquier instrumento financiero, commodities. No sé si todos saben, o tienen muy claro que es un commodity, pero básicamente digamos que es un bien, un artículo, que tiene un precio internacional, que la única diferencia o característica, digamos, que se respeta son las características propias del bien. Por ejemplo, puede ser el petróleo, la soja, el oro, y esos elementos valen por la característica propia. No sé, el oro 18 quilates tiene que tener 18 quilates, tiene un valor, si tuviera 24 es otro. Ahora, no importa si ese oro salió de Perú, si salió de Argentina o salió de no sé dónde. Si tiene esas características, vale tanto. El petróleo es lo mismo. Los petróleos no son todos iguales, depende de la zona del mundo que se obtengan, tienen distintas características, pero están clasificados. Todo lo que pertenece a una misma clasificación tiene un mismo precio internacional. ¿Sí? La soja lo mismo, el maíz lo mismo, y cualquiera de estos productos, el trigo. Entonces, eso lo que permite es que haya mercados y que cuando alguien va a comprar soja, no importa si la soja se dio a Argentina, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, si tiene tal característica vale tal precio. Entonces eso lo que le da es transparencia, porque cualquiera que opere puede mirar atrás y ver una pizarra con un precio y sabe que es un precio de referencia, que no es algo que inventamos entre las partes. ¿Sí? Entonces eso le da, como les digo, la posibilidad que, por ejemplo, si yo quiero especular, no tengo nada que ver con el bien, y si llega un momento tengo que entregar el bien, hay un mercado donde lo puedo ir a comprar para poder entregarlo. Si yo estaba especulando y compré el bien, perdón, tengo que comprarlo porque es la conveniencia, pero en realidad no lo necesito,
tengo un mercado donde no puedo vender, me lo saco de encima, ¿sí? Y puedo realizar el beneficio ese que estaba buscando. Lo mismo existe para las monedas. O sea, existen contratos de futuro de divisa o de moneda, ¿sí? Se habla básicamente de divisas, son lo más común. Recuerden que las divisas son aquellas monedas que tienen un reconocimiento de cancelatorio a nivel mundial. O sea, que uno va a cualquier parte del mundo con un dólar, con una libra, con un euro, con un yen, y alguno más, y puede cancelarlo en Uruguay, en Zambia, en Alemania, o en cualquier otro país, y esa moneda es reconocible. Hay un mercado donde se puede, en tal caso, cambiar. Lamentablemente, nuestra moneda doméstica, que es la otra, la que cada país tiene su moneda doméstica. Lo que estoy mencionando es que algunas de esas monedas domésticas se transforman en divisa porque tiene un reconocimiento internacional. Si nosotros queremos ir con nuestro peso, hoy por hoy ni en Uruguay lo podemos hacer, hasta hace poco, hasta no hace mucho tiempo íbamos a Uruguay y nos aceptaban pagar con nuestra moneda, y hoy por hoy ni siquiera, imagínense en otros países. Entonces, queda limitado justamente al uso dentro del territorio, ¿no? Bueno, entonces, normalmente existen contratos de futuro de divisa, o sea, de esta moneda que se pueden negociar en cualquier parte del mundo. Pero también en cada uno de los países, normalmente hay contratos de la moneda del país contra una divisa. Por ejemplo, habrán escuchado alguna vez al pasar hablar de los famosos contratos de futuro de dólares. ¿Sí? ¿Qué eran? Bueno, vender dólares a un precio determinado para liquidar y entregar en un momento determinado. ¿Sí? Sin entrar en banderías políticas, el negocio que pasó, no el negocio, la operación que pasó en aquel momento era, todo el mundo decía que el dólar iba a aumentar un montón. El proveedor de dólares es el Estado, en definitiva, ¿no? Porque es el que los consigue. ¿Cómo los consigue? Y obligándole a los exportadores a liquidar o pidiendo prestado a través de algún crédito, ¿verdad? No hay otra forma de conseguirlo. Bueno, entonces, todo el mundo decía que el dólar iba a subir demasiado, entonces el Estado, para dar tranquilidad y que no se genere una corrida cambiaria, o sea, que todo el mundo quiera comprar esa moneda, ¿y qué pasa? ¿Qué está aumentando en ese caso? Si todo el mundo sale a querer comprar, ¿qué es lo que aumenta en un mercado? La demanda, y si aumenta la demanda, ¿qué pasa con el precio? El precio Se dispara. Hay algo que se llama profecía autocumplida en finanzas, ¿sí? Profecía autocumplida. ¿Y en qué consiste? En que todo el mundo diga que va a pasar algo. Entonces, si todo el mundo dice que va a pasar algo, no se queda con el dicho nada más. Normalmente actúa en consecuencia. Y ahí se genera el hecho, y entonces dicen, ven, que tenía razón, es la profecía autocumplida porque uno hace algo. No es que está cruzado de brazos y dice, seguro que va a pasar tal cosa y a ver qué, y espera. No, acá dice, seguro que va a aumentar el dólar. Entonces voy y compro. Como todo el resto piensa lo mismo, va y dice, seguro que va a aumentar y compra. Al aumentar la demanda, sube el precio y dice, teníamos razón, aumentó. Bueno, para evitar eso, en ese caso, ¿qué hizo el Estado? Dice, no, no va a aumentar. O por lo menos no va a aumentar más que la tasa de interés. De ahí después vamos a volver con el tema de que no va a aumentar más que la tasa de interés. Entonces, dice, no va a aumentar más que la tasa de interés. No, no te creo, vos Estado, va a aumentar muchísimo. Bueno, créanme, miren qué voy a hacer. Les voy a vender dólares a futuro. O sea, al precio de hoy más la tasa de interés. ¿Va a aumentar? Sí, por supuesto. ¿Pero cuánto va a aumentar? Y en base a lo que aumente la tasa. Yo les garantizo eso. Así que el que quiere comprar, compra. Yo le vendo, no hoy, a futuro. Entonces, si yo tengo miedo, digo, bueno, compro a futuro a ver si es verdad. De última, si se dispara, yo ya compré un precio determinado. Si todo el mundo hace eso, en vez de ir a comprar el dólar, está generando contratos de derivados y la moneda está ahí en el cajón, nadie la tocó. Entonces, como los mismos billetes están en las mismas casas de cambio, los mismos bancos y demás, y no se mueve, en concreto no hay alguien que esté pidiendo esos billetes. Por lo tanto, el precio no tendría por qué subir. ¿Sí? Y sería una forma, en ese caso, como política, de decir, ¿vieron? Como nadie finalmente fue al billete, yo ahora se los puedo vender, se los puedo entregar al mismo precio. O se los vendo a futuro, le doy el resultado y se lo vendo a futuro. ¿Sí? Entonces es una forma de tranquilizar. ¿Sí?
Bueno, después todo el mundo conoce o habrá escuchado algo, no voy a opinar al respecto, pero la operatoria tenía esta finalidad. O sea, era un instrumento financiero que el Estado lo tomó como una política, de decir, vamos a hacer esto para tener algún tipo de resultado en el momento, que la gente se quede. Otra posibilidad, en algún momento más atrás, se habían emitido obligaciones negociables de YPF. Entonces decían, no corran al dólar, hay un montón de otras cosas. Porque el tema es que la gente tiene plata y no conoce alternativas para invertir. Básicamente a cualquiera que uno le pregunte, dice, plazo fijo, dólar, fin de la cuestión. Ahora, si pensamos en Estados Unidos, la población de Estados Unidos que genera ahorro no va a invertir en dólares si es la moneda que usa todos los días. Tiene 100 dólares y va a comprar 100 dólares, no cambió nada. Evidentemente va a invertir en otra cosa. Bueno, ahí digamos que se usa mucho, por supuesto los plazos fijos, pero muchísimo participan del mercado de acciones. Entonces eso también les permite, o fondos comunes de inversión, como si llegamos a desarrollar un poco, pero eso también les permite entonces que haya más empresas que pueden ir a buscar financiamiento porque hay un mercado que tiene plata y quiere usarlo. Entonces, por ahí una empresa que no es la mejor del mundo, pero necesita financiamiento, va al mercado y alguien está dispuesto a comprar sus acciones o comprar sus obligaciones negociables. Entonces, hay una cultura distinta, más amplia, de cómo manejar sus propios ahorros. Acá, lamentablemente, tenemos prácticamente un sistema binario. Y eso, bueno, tracciona. Sí, sí. Financieramente, porque nosotros que estamos estudiando ahora, digo, wow, se me abre la cabeza y digo, bueno, puedo invertir acá, allá, qué sé yo. Bueno, pero... lamentablemente hay algo que, aunque muchos no crean, es el medio de comunicación. Si yo no sé algo, no puedo leer todo lo que existe en el mundo. En algún momento existieron los enciclopedistas, que eran aquellos que todo el conocimiento, o todo lo que se había conocido hasta ese momento, lo conocía una sola persona. O sea, había una persona que podía abarcar todo ese conocimiento. Imagínense hoy una persona que pretenda saber todo lo relacionado solamente con computación. Todo, no hay forma. Una persona no hay forma, solo estoy hablando de una cuestión de todas las que existen. ¿Sí? O sea, se fue avanzando tanto la ciencia, fue descubriendo tantas cosas que es imposible que una sola persona conozca el todo de una sola cosa. Así que, más que el resto. Entonces, muchas veces, si yo agarro un diario y dice, el dólar va a subir, la gente corre el dólar porque se explota. El dólar, ¿qué tengo que hacer? Dólar, no sé, no me dicen acciones, fondos comunes de inversión, plazos fijos, obligaciones negociadas. Entonces yo, bueno, Bueno, es lamentablemente, para mí, es así. Bueno, ¿qué características tiene? A ver, lo que vimos un poco el otro día era, ¿no? Que cómo se usaba el contrato con cobertura, básicamente era, digamos, si yo tengo, acuérdense, una posición previa, o sea, en mi caso era el generar riesgo, me cubro. En mi caso ese era el productor primario, que querían crear su precio, entonces vendía a futuro, estaba el agroindustrial que quería asegurarse, por un lado, la provisión y el costo, y por otro lado, por ahí vendía su propia producción y entonces aclavaba el precio también, y del otro lado quizás aquel que quería ese producto ya industrializado, pero que después lo iba a dar otro proceso, no sé, utilizar los aceites o harina para envasarlo o para producción de alimentos, ¿sí? Entonces había esas cadenas que había una necesidad, había un riesgo y querían cubrirse. Acuérdense que el hecho de que se firmen contratos no quiere decir que no vaya a haber resultados. ¿Qué es lo que pasa cuando hay contratos en el medio? ¿Qué pasa con esos resultados? ¿Puede aumentar el precio? Sí. ¿Puede haber sequía o granizo? Sí. No hay forma. ¿Y qué pasa con los resultados? ¿Se comparten entre los contratantes? Se tercerizan. Cada vez que yo firmo un contrato, el riesgo que tengo de tener un resultado adverso se lo estoy pasando al otro. O sea, si el hecho que me iba a generar riesgo sucede, se lo pasé al otro. Si yo creía que el precio iba a bajar, entonces por eso vendía futuro, y efectivamente bajó, la pérdida que hubiese tenido, se la pasé al otro que me está pagando caro algo que vale más barato. También pasa al revés. Ese productor primario que creía que los precios no iban a ser buenos, ya vendió a un precio determinado, del otro lado alguien compró para asegurarse por miedo de que podía pagar caro, y efectivamente
los precios fueron muy arriba, hubo un alza de ese producto. Entonces el productor, en este caso agroindustrial, se hizo de los insumos a un valor económico, barato, ganó plata. ¿Y dónde ganó esa plata? ¿De dónde la sacó esa plata que gana? En finanzas es un juego de suma cero, ¿dónde la ganó? Siempre. El productor. El productor primario, que podría haber vendido mucho más caro, sin embargo se limitó a ganar lo que había pactado. Hay una parte, una franja de su propio resultado que no lo tiene, ya lo tercerizó. ¿Sí? Entonces, los riesgos se tercerizan, no es que desaparecen. El hecho de firmar un contrato de futuro o de cualquiera que hagamos, no estamos eliminando el riesgo, lo que hacemos es tercerizarlo. No es que desaparece el riesgo, no. No va a aumentar el precio, no va a cambiar la tasa, no va a cambiar la paridad o no va a caer granizo. No, todo eso puede pasar. Lo que pasa, lo que vamos cambiando son quién se hace cargo del resultado. O la compañía de seguro, o el que firmó el otro contrato, y así vamos pateando para otros esos resultados adversos. ¿Bien? Hay, en el futuro de monedas, hay una característica, ¿sí?, que no tiene el otro tipo de contrato. ¿Y cuál es? Y cuando se está hablando de cualquier bien, tenemos el bien por un lado y tenemos moneda por otro. Y la moneda la podemos poner a tasa de interés. Por eso era que el resultado, en definitiva, final, el precio, perdón, se calculaba o se determinaba a partir del precio de contado del bien, tomando en cuenta la tasa de interés. Pero cuando uno compra una divisa, o sea, compra otra moneda, la moneda propia tiene tasa de interés, pero también tiene la otra. O sea, el que se está quedando con el bien, también está ganando. Entonces, esa diferencia, esa tasa se descuenta de la primera. ¿Cómo se hace? Bueno, acá, a ver, vamos a tomar esta que es una fórmula más genérica y después la llevamos a alguna determinada. Ahí en la pregunta figura como tipo de cambio futuro, ¿sí? Y dice moneda base. O sea, la moneda con la que voy a pagar, ¿sí? Tipo de cambio spot, o sea, contado, también moneda base. Y esto se multiplica por 1 más la tasa de la moneda base, ¿sí? O sea, de esta, pero se la divide por 1 más la tasa de, que acá figura como divisa cotizada. Bueno, a esto disculpe. ¿Cómo? ¿Qué decía el segundo tipo de cambio? No, este. Ahí, moneda base, el tipo de cambio, o sea, el precio en esta moneda de la moneda que estamos cotizando. Esto es de contado, spot, y este es futuro. ¿Sí? Esto sería el precio de contado y el precio de futuro. De vuelta, si fuera que estamos con moneda propia comprando dólares, ¿cuál es el precio en pesos del dólar hoy? ¿Y cuál será el precio del dólar a futuro? También en pesos. ¿Sí? Y estamos entonces actualizando el precio de contado en pesos del dólar hoy, con la tasa en pesos, pero lo dividimos, le sacamos en definitiva la tasa en dólares, la moneda cotizada, la divisa cotizada. Bueno, acá lo tiene la paridad dólar-euro. Esto sería con dólares comprar euros. ¿Sí? Entonces acá figura, por ejemplo, el precio de futuro. Bueno, Profe, el primer subíndice de la tasa de interés que dice N ¿qué? MB significa moneda base, que es la que estamos hablando. Ahora vamos a... moneda base, y la otra divisa cotizada. Listo, gracias. Esto sería precio de futuro, en este caso habla de cantidad
de dólares para comprar un euro. ¿Sí? Este precio futuro. Cantidad de dólares para comprar un euro. Entonces acá tengo el precio en dólares, el euro, ¿sí? Lo multiplico por 1 más la I en dólares. Y ahora sí lo voy a dividir por 1 más la I en euro. Vamos a verlo ahora con los pesos y una... Sí, escucho. Divisa cotizada. Está bien, pero igual es uno. Tomás una cantidad 1 de moneda. Pero, ¿sí? Siempre la base se hace sobre 1. Eso es si usás más de una moneda. Vamos a hacerla la de pesos, así nos queda más casero y lo entendemos un poco más. Esto sería el precio futuro del dólar, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pesos necesito en el futuro para comprar un dólar? ¿Sí? O sea, lo que figura acá, precio futuro del dólar, está expresado en pesos. ¿Cuántos pesos voy a necesitar en el momento futuro para hacerme de un dólar? Y parto entonces del precio de contado entonces, del dólar en pesos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tomamos el blue hoy, cuando está a 190 y pico, bueno, acá voy a poner los 190 y pico pesos, la moneda local. ¿Cuánto está hoy en nuestra moneda local? Y acá va a quedar expresado cuánto va a estar al momento de la liquidación. Para eso, ¿qué hago? Digo, si este dinero, los 190 y pico, lo pongo a tasa de interés, o sea, lo multiplico por 1 más la tasa en pesos, voy a llegar a lo que venimos trabajando, que es el precio futuro de cualquier bien. El precio de hoy más la tasa de interés. Pero quien hoy tiene un dólar en la mano, lo puede invertir y colocar a interés en dólar. O sea, el billete de dólar lo coloca a dólar y tiene una tasa propia. O sea, que cuando termina el periodo, retira su dólar y le va a quedar algo más. ¿Sí? No sé, un dólar 0,3, un dólar 0,5, pero tiene más que un dólar. A mí me va a entregar el dólar y a él le va a quedar una ganancia. Bueno, lo que hacemos es descontar esa ganancia. Se la quitamos, porque recuerden que todo esto sucedía para evitar los arbitrajes. ¿Sí? Porque si no, saca uno ventaja respecto de otro. En este caso, si la fórmula fuera la tradicional de cualquier otro bien, el que tiene la moneda, la divisa, va a estar ganando, va a estar haciendo negocio, porque ya consigue venderla a un precio futuro que contiene el interés de la moneda doméstica, y él mientras tanto va ganando también tasa de interés. En vez, si yo tengo la soja, con la soja en sí no puedo hacer nada. La tengo, si la tengo, estar ahí, el día que la voy a entregar, me pagarán lo que vale, punto. Lo que se pactó. En vez con el dólar, yo podría ponerlo a tasa de interés, cuando llegue el momento retiro el dólar y me van a dar algo más. Entonces estoy ganando algo sin asumir ningún riesgo, porque ya lo estoy vendiendo al precio futuro que se pactó de acuerdo a la tasa en pesos. Estoy castigando al comprador de dólares en exceso. Entonces lo que hace el comprador de dólares me dice, no, pará, está bien, yo puedo ganar la tasa de pesos, pero vos estás ganando la de dólar, así que lo que voy a hacer es contarte y vamos a llegar a un precio que ninguno de los dos le saque ventaja al otro. ¿Sí? ¿Se entiende de los que están ahí en la punta de Zoom? Sí, profe. Bueno.
La última parte, más o menos. Ah, acá, ¿no? En este. Bueno, se refiere a una cantidad determinada, pero lo vamos a hacer siempre moneda a moneda, porque en realidad podríamos estar hablando, no sé, guaraníes, es un número mucho más grande, y entonces por ahí hablamos de bloques, pero directamente uno a uno, lo más fácil. O sea, a la unidad le cargo el interés de esa moneda, que se la estoy sacando al interés de la moneda base, que es la que yo uso para comprar, si fuera el que estoy tratando de hacerlo de la divisa. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Profe, una pregunta. Escucho. ¿Ese precio a futuro no tiene un periodo, o sea, no pactamos hacia un tiempo determinado? Claro, igual que... Digo, igual, por el interés, en el caso del interés en pesos. sí. Yo tengo... Esto es igual que el otro contrato de cualquier bien. En el mercado hay contratos estandarizados de divisa, ¿sí? O sea, futuro de monedas. De hecho, van a ver ahí que dice que el volumen que se maneja a nivel mundial de transacciones sobre monedas es elevadísimo. Y cuenta ahí que en el mercado de Wall Street lo que se maneja de monedas, futuro de monedas, en un día equivale al resto de las operaciones de todo un mes. O sea, todo lo otro que se negocia en Wall Street, acciones, lo que fuera, suman en todo un mes lo mismo que moneda en un día. O sea que el mercado de monedas es muy importante. Bueno, está también igual que el otro, estandarizado. Vos vas y compras un contrato por, no sé, $100, $1000, no sé cuánto vendrá, pero hay un contrato fijo y después lo que haces es comprar y vender contratos. Y el mercado, por supuesto, al momento de la firma, va a tomar la tasa que está en ese momento. No hay otra. Después te convendrá más o menos. ¿Sí? Y tienen una fecha de vencimiento. Todo contrato de futuro va a tener la fecha de emisión y fecha de vencimiento, porque si no, ¿cuándo lo vas a liquidar? ¿Cuando les conviene a una de las partes? ¿O le conviene a las dos? ¿Cuándo? Nunca. Tiene un vencimiento determinado, ya prefijado. Bien. Yo preguntaba por ahí yo me equivoco, pregunto, pero por la fórmula, ¿no sería P, precio contado, por 1 más I a la N, para agregar el periodo? Bueno, pero acá esta tasa sería efectiva para el periodo. Vos a la N, o sea, cuando está elevado a N o elevado largo, se supone que vos estás usando una tasa que no es efectiva para el periodo. Entonces, este periodo, que dice la tasa, ¿cuántas veces se repite en este tiempo? Por ejemplo, si este periodo fuera un año y esta tasa fuera trimestral, vos acá está bien lo que me decís, bueno, esta tasa trimestral va a repetirse 4 veces en el año. Normalmente la fórmula ya expresa que esta tasa sería anual o trimestral o de 23 días si es que la operación tiene esa periodicidad. Pero no deja de ser, sí, le podemos agregar la N en lo mismo, ¿está bien? Ok, o sea, sería una obviedad ponerle el 1, algo así. No, podés. A ver, si a vos te resulta más cómodo esto, está perfecto. Lo que yo te digo que normalmente pasa es que esta tasa es exactamente coincidente con la periodicidad del contrato. Por lo tanto, esto va a ser a la 1. Y ahí sí ya como que no tendría sentido. Pero el concepto es el mismo, no lo estoy dejando de elevar. Lo único que en vez de usar una tasa de un día para 23 días, uso la tasa de 23 días. Esa es la única diferencia. Pero está perfecto, igual serviría, ya es válido. Bárbaro, sí. Lo podemos poner sin ningún problema y no nos vamos a equivocar. Ahí está. Si confunde, lo ponemos y no nos vamos a equivocar porque en tal caso N será 1. No hay otro problema. ¿Bien? ¿Sí escuchó? Sí, acá. Sí, está bien. Ahora sí. Ahora entendí. Sí, está bien. Es la moneda, porque si la moneda cambia, tenés razón. Yo lo tomé por 1, ahora entiendo lo que me decía. Está bien. Porque es 1 euro, pero el valor del euro. Está bien. Pero va a ser
precio del euro por 1 Acá, dividido el precio del euro por 1 más. bueno. Igual el euro está hecho fuera. Sí, por eso. Sí, sí, tal cual. No te va a afectar, porque acá vos en euros, lo que estás poniendo, justamente es el euro por la tasa. Lo que importa es cuánto modifica la tasa. Nada más. Todo lo mismo. Sí. Déjalo. Acá afuera estaba. Bueno. Acá figura, perdón, más allá de la fórmula, ¿se entendió de qué estamos hablando? Fíjense que no nos fuimos de contrato futuro, no estamos haciendo nada raro. Toda la primera parte es el mismo contrato. Precio del bien por 1 más la tasa elevada a la periodicidad que corresponda, me da el precio del futuro. ¿Sí? La idea de que esto era el precio era para evitar arbitrajes. Si no coincidía, si no era una igualdad, entonces una de las partes sacaba ventaja. ¿Qué cambia el futuro de monedas con el futuro de cualquier otro bien? Que el bien en cuestión tiene una tasa propia. Entonces, ahí se podrían producir arbitrajes. Entonces, para evitar esos arbitrajes, ¿cómo lo corregimos? A esto le descontamos, al estar dividiéndolo, acá nos tiene que dar 1 más, o sea, 1, algo. El 1 que es la base con la tasa de esa base. ¿Sí? Entonces, el 1 más, lo que va a hacer acá es dividir y quitarle la parte a todo este interés, la parte que está ganando el otro operador. Entonces ahí no hay arbitraje. Por ejemplo, si la tasa de pesos fuera el 10%, Profe, ¿a alguien más no se le ve? Profe, Perdón, no ¿a alguien se más ve no se le cámara. ve? Sí, no se ve nada. No, no se ve. Una cámara. Fue la imagen. ¿se fue la cámara? Sí. Ahí sí. Les decía entonces, esto es la fórmula, esta parte es la fórmula de precio futuro, no cambió nada. El precio de contado del bien multiplicado por 1 más la tasa de interés, y esa era la igualdad para que ninguna de las partes saque ventaja jugando con el mercado de tasa. ¿Bien? El tema decíamos que, en este caso, el bien en cuestión tiene una tasa propia. Gana, el que tiene el bien está ganando interés también. Entonces, para evitar el arbitraje, le quitamos esa tasa. Por ejemplo, si la tasa de peso fuera el 10%, el precio futuro no puede ser el de contado más el 10%. Porque le estamos reconociendo toda esa tasa de interés, pero el otro, mientras tanto, no se quedó con $1 que sigue valiendo lo mismo, sino que lo puso a interés y fue ganando en dólares. Entonces, esa diferencia se la vamos a descontar y va a terminar creciendo, o el precio del futuro determinándose, no sé, a una tasa del 7%. Porque 3 ya ganó con el dólar. ¿Sí? Esa es la idea. Hacemos acá en la última página algún ejercicio así. La primera parte sería verdadero o falso. La primera parte es verdadero o falso que nos puede tocar este tema, una parte teórica, digamos, espacial. Bueno, ¿qué pensamos? Dice, el dólar futuro se halla capitalizando el tipo de cambio spot, o sea, contado, agregando. Cuando decimos, acuérdense, decimos capitalizando es agregarle interés, y si decimos descontando, lógicamente es quitándole el interés, ¿no? Y siempre el agregar interés es 1 más la tasa, quitándole es dividido 1 más la tasa, no multiplicado por una tasa de descuento. Siempre vamos a hacer lo mismo. Dice capitalizándose, agregándole al tipo de cambio spot es precio contado,
la tasa en pesos y descontando la tasa en dólares. Básicamente me está dando la definición, por lo tanto es una afirmación. A ver esta parte, dice, para especular a la baja, o sea, expectativas bajistas, compramos a futuro. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Es verdadero esto? ¿Por qué no? Falso. Ahora había que vender para bajar. ¿Cuál? Profe, lo Para ir dejamos bien. ver de nuevo. Esto es, Se yo volvió a tengo... cortar la imagen. Sí. No sé qué pasa. Esto no lo tengo yo. Hay avisos a sistemas, profe. Bueno, gracias. Interrumpimos la grabación.